tardes. Voy a mostrarles unas fotos primero, si me ayudan. La primera foto que les quiero mostrar es una foto de un fenómeno natural, una ola de miles de metros. Imponente, nos maravilla, una fuerza increíble. La siguiente foto que les traje es esa misma ola entrando a una ciudad, un tsunami, un desastre que arrasa con la vida y la casa de las personas. En el principio de la historia, los desastres eran considerados eventos cosmológicos. De hecho, el origen de la palabra desastres viene de ahí, des, negación y astres, astros. La negación de los astros, la ira de los dioses cayendo sobre la humanidad. El sumum de esto viene con la imagen bíblica del diluvio universal. Pero los desastres no son naturales. Un terremoto, un volcán en erupción en una cordillera, un río que desborda en una selva, una ola de miles de metros en el medio del mar, son fenómenos naturales. La diferencia entre estas dos fotos es la presencia humana, nuestra presencia. El terremoto no es el desastre, es el edificio que se cae. No es el río que desborda, es la casa arrasada por el agua, las fotos, los recuerdos familiares que se pierden, la tormenta que rompe los techos, que arruina la cosecha, que arruina los medios de vida. Es los seres queridos que desaparecen o se mueren. Entre el 2000 y el 2020 hubo aproximadamente 7.500 catástrofes de origen natural en el mundo entero que impactaron en la mitad de la población mundial y se cobraron casi 1.200.000 vidas, ni hablar las pérdidas económicas, 3.000 millones de dólares en esos años perdidos en desastres de origen natural. Yo me dedico a la gestión de riesgo de desastres hace más de 25 años. Me dedico a entenderlos, a entender cómo se perciben, cómo las personas perciben el riesgo, cómo lo disminuyen y, por supuesto, como les contaron, me dedico a coordinar la asistencia humanitaria cuando estos fenómenos impactan en la vida de las personas. En el 2005 me mandaron a trabajar a Indonesia, un país en el cual suceden muchos fenómenos naturales, y recuerdo cuando llegué que me recibieron en una casa mis colegas indonesios, donde había agua almacenada y había bolsas de arroz. Y yo pensé, bueno, qué amables que llego a un país donde no hablo el idioma, el bajase, y que me dejan algunas provisiones para los primeros días. Y también había unas flechitas en el techo que asumí eran flechas que indicaban la orientación a la Meca. Estando en un país árabe, las flechas marcan hacia dónde debían orar. En el primer sismo que hubo en Yakarta, fui la única persona que no supo dónde pararse para cubrirse de las cosas que caían en la casa y que además no tuvo ni agua potable ni comida los primeros días hasta que pudimos organizarnos. En lugares de sismos aprendí que las personas dejan un vasito de agua arriba de la mesa, el escritorio, la mesa de luz, porque el agua se mueve microsegundos antes de que empiece el temblor. Y entonces esta es la señal para protegerse y resguardarse de lo que va a venir. Hace poco en Centroamérica vi unas casas en un barrio que tenían pintado abajo los colores del semáforo, verde, amarillo y rojo. Y me explicaron que cuando empieza a llover y se empieza a negar, si el agua llega hasta el nivel amarillo, ya saben que empieza a entrar en peligro la población y recogen sus pertenencias y se preparan, porque si la tormenta sigue y el agua llega al nivel rojo, van a tener que evacuar. Lo más interesante que aprendí en esta profesión que tengo la suerte de tener, la verdad es que lo aprendí de un colega holandés, Gerrit. Él era miembro del Waterrijksstaat, o algo así, que es la oficina que gestiona el agua en Holanda, que gestiona la vinculación entre la comunidad y el agua. De hecho, Holanda es un país que tiene un tercio de su superficie bajo el nivel del mar. Su nombre real es Reino de los Países Bajos. Y Gerrit me contó que habían armado en Holanda un programa que se llama Room for the River, Espacio para el Río, en el cual habían decidido dejarle espacio a los ríos y a los cursos de agua
para que en las crecidas y en las bajantes inundaran espacios que no eran relevantes ni vitales para la población. Por ejemplo, áreas de bicisenda, espacios recreativos, áreas verdes. Esto fue hace varios años y yo pensé, claro, talento europeo, ¿no? Y le dije, y él me decía, bueno, no, nosotros vivimos hace 800 años peleándonos con el agua en Holanda, canalizándola, entubándola, cambiando cursos de ríos, y hace más o menos 100 nos dimos cuenta que no había que pelear, sino que había que dejarle espacio al río para que haga lo que la naturaleza le pide que haga. Todos vivimos en lugares donde suceden fenómenos naturales. No necesariamente una ola gigante, pero tormentas, crecidas de ríos, algunas poblaciones en la Patagonia, volcanes. Lo importante también es ver cuáles son esas señales que la naturaleza siempre ha dado y que quizás nuestros ancestros manejaban mejor, esos alertas naturales de que iba a suceder algo. Por ejemplo, los lugareños del delta del Río de la Plata, cuando ven los camalotes flotando, que se acercan a las costas y empieza a haber gran cantidad, saben que la presencia de estos camalotes anuncia la crecida. Y ese es el indicador que toman para resguardar sus pertenencias e incluso colocan redes debajo de los nogales para que cuando las nueces caigan no se mojen y no pierdan la cosecha de esa temporada. En el campo, yo vengo de Pergamino, y en el campo el olor a lluvia o algunos insectos nos hacen dar cuenta de que está por venir el agua. Siempre ha habido algunas alertas naturales. Después, con el avance de la tecnología, seguro que muchos de Generación X se acordarán de la casita del tiempo que había en casa de la abuela. Si el clima estaba lindo, salía la señora, y si el clima estaba feo y iba a llover, salía el señor. Esto no es otra cosa que un pedacito de intestino de cerdo metido adentro, que con la humedad se expande y hace que salga el señor, y cuando el clima está seco, se contrae y hace que salga la señora. ¿A quién no le trajeron de la costa un delfín que cambia de color si va a llover? Eso se fue complejizando y con la llegada de la modernidad, hoy todos recibimos alertas en nuestros dispositivos. Nos avisan que viene la tormenta de Santa Rosa, que va a llover, que va a haber granizo, que va a haber viento. Estamos desbordados de información meteorológica. ¿Y qué hacemos con eso? En el caso, quizás si estás por hacer un asado, le prestás atención. O si te enterás de que va a granizar, guardás el coche. O si viene Santa Rosa, sacás la ropa de la soga. Pero en muchas ciudades seguimos sacando la basura cuando hay aviso de tormenta. Ni hablar las macetas en los balcones que se pueden caer y lastimar a alguien. Ahora me van a decir, bueno, pero ¿cómo hacemos para que un fenómeno no sea un desastre? Esto no es responsabilidad, no sé, de los bomberos o de defensa civil. Bueno, sí, pero también es responsabilidad nuestra en pequeñas cosas. Si te estás por construir una casa y está en una zona inundable o cerca de un río, perfectamente la pueden planificar en altura, y entonces si el río desborda o crece, que inunde el área de la parrilla o la canchita de fútbol, pero no la vivienda. Si estamos en una ciudad y sos el gerente de una línea de colectivos y sabés que cuando llueve se va a inundar la arteria principal de tu recorrido y cuando pasa el colectivo hace olas que entran a los negocios y a las casas, planifica una ruta B para los días que hay alerta de tormenta. Informásela a los usuarios. Si te vas a hacer un asado a la vera del río o a un camping, apaga bien el fuego. No dejes botellas al sol que pueden provocar incendios. Como les dije al principio, los desastres no son naturales. Los fenómenos naturales se transforman en desastres cuando se encuentran con la presencia humana. Hablando de esto, todos podemos tomar pequeñas acciones y pequeñas medidas para, como decimos en gestión de riesgo, reducir el impacto. Y estoy segura de que si empezamos a prestar atención a esto, las personas que nos dedicamos a la respuesta a desastres vamos a poder volver a disfrutar de un cafecito con el sonido de lluvia afuera sin tener que salir corriendo. Muchas gracias.